Muy buenos días para todos. Quiero comenzar por agradecer la invitación de Monseñor Ismael y de los organizadores de este encuentro y sobre todo la presencia de ustedes en un día tan especial. Celebramos el Día de la Virgen del Pilar, celebramos el Día de la Raza, celebramos múltiples acontecimientos y todos ellos se constituyen en la oportunidad para darle gracias a Dios por su presencia en nuestra vida, porque Él es el Señor de la historia. Me han invitado a compartir con ustedes un poco la realidad global de América Latina, porque conocer la realidad es fundamental. No sé si se acuerdan, en la primera lectura que escuchábamos en la Eucaristía de hoy, en las primeras páginas del Evangelio, de la Escritura, ya surge una pregunta. Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Preguntándole no solamente físicamente dónde estás, porque esa pregunta también nos la hace a nosotros. Y entonces nos está preguntando: ¿dónde estás? Pero ¿dónde estás? Significa ¿en qué lugar estás? Mira el mundo que te rodea, porque el mundo es cambiante, el mundo es fluctuante, el mundo es dinámico. Y a veces nosotros tendemos a eternizarnos en el tiempo. Por eso es que los viejitos no entienden este mundo y se dice que para ellos todo tiempo pasado fue mejor. Pero es importante conocer la realidad, saber dónde estamos, porque nosotros vivimos en un sistema y todos los factores que nos rodean influyen sobre nosotros, así no lo queramos. A veces nosotros desconocemos esa realidad, a veces nosotros creemos que la realidad es la misma, y a mí como sacerdote me puede pasar que me pasan de una parroquia a otra y repito lo que hice en la primera, porque lo que más hacemos en la vida es repetir. Nosotros casi todo lo que somos lo aprendemos por imitación. Aprendemos a hablar cuando imitamos a nuestro papá, que allá en la cuna se acerca y nos dice pa, diga pa, y uno empieza a balbucear. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué nos peinamos como nos peinamos? Porque lo hemos aprendido, lo hemos visto realidades exitosas, y por eso los papás se esfuerzan por transmitirnos la cultura. Lo que ha sido bueno, lo que han experimentado ellos como bueno, nos lo transmiten. Por eso nos enseñan a hablar castellano. Así el inglés sea muy importante, nosotros primero tenemos que hablar castellano para después confrontarnos con otros idiomas. Por eso nos transmiten la fe. Hay gente que dice: ¿por qué enseñarle a los niños? ¿Por qué bautizar a los niños? ¿Por qué enseñarle a los niños que crezcan? Cuando sean grandes, que decidan. ¿Qué tal que nosotros no aprendiéramos a hablar y no nos enseñaran a hablar castellano? No podríamos ni siquiera relacionarnos con los demás. Por eso es fundamental que las bases de la vida social, de la vida académica, de la vida afectiva, se siembren desde el comienzo en el corazón de cada una de las criaturas. Y esa es la importancia de la transmisión de la fe, que es una responsabilidad de la Iglesia, y es una responsabilidad de los padres de familia, y es una responsabilidad de la sociedad. Por gracia de Dios, como decían en esa presentación, tuve la fortuna de servir a la Iglesia durante casi 3 años en el CELAM. El CELAM es un organismo eclesial que sirve y anima, ayuda al discernimiento de la Iglesia en toda América Latina. Y lo que quiero compartirles es un poco esa experiencia que yo tuve durante esos añitos de conocer la Iglesia en América Latina, porque a veces uno cree que son realidades distantes, pero resulta que lo que se vive en Ciudad de México va bajando hasta el Cono Sur, y los proyectos legislativos se van difundiendo, y el proyecto del matrimonio igualitario y de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, y una cantidad de cosas se van replicando rápidamente. Son como grandes corrientes que van pasando y se van repitiendo, y nosotros tenemos que conocer la realidad que nos rodea. Pero les decía que más importante que dar el pescado es enseñar a pescar. Entonces el tiempo acá es sumamente breve, vamos a tener 1 horita escasa,
Yo quisiera aprovechar para recomendarles algunas páginas que nos ayudan siempre a ampliar nuestra visión de mundo y de mundo eclesial. Quisiera comenzar por recomendarles 3 páginas que ayudan a conocer la realidad de América Latina y del mundo, desde el campo social un poco. Hay una que se llama Latinbarómetro, latinbarómetro.org, ya está abierta, si quieren la abrimos. Un barómetro es un instrumento de medición que mide la presión atmosférica. Entonces el Latinbarómetro es una organización no gubernamental con sede en Chile que se encarga de hacer periódicamente estudios de la realidad. Son maravillosos, preguntas en todos los países, encuestas, estadísticas. La segunda página es una institución norteamericana, también está abierta, cuando puedas abrirla entonces la miramos rápidamente, porque también está en español. Entonces se llama PIO, como dicen los pollitos, PIO, PIO, PIO. Entonces PIO Research Institute, Instituto de Investigaciones PEW. Es una página un poco más economicista, pero es una organización muy seria, sumamente seria, que bien vale la pena conocer, que se llama la CEPAL. La CEPAL también tiene sede en Chile, CEPAL, P de papá, A-L de Latinoamérica, CEPAL. Bueno. Entonces, esas 3 páginas son fundamental para conocer un poco la realidad, ya que tenemos internet. Es una oportunidad de conocer muchísimos elementos de la realidad social de América Latina. Pero además quisiera invitarlos a que conociéramos otras realidades, también están abiertas, como es la realidad de la Iglesia Universal. Hay una página, si ustedes ponen un buscador, que se llama Vatican News. En Vatican News ustedes pueden encontrar, este es el Latinbarómetro, están en orden. La siguiente, rápidamente, Pew Research Center, ahí está en castellano, la siguiente. CEPAL, Comisión Económica para América Latina, pero ahí cada página es de una riqueza inmensa. Siguiente. Estos son Vatican News, entonces toda la información de la Iglesia con boletines diarios y con documentos y con informes, entrevistas. A veces nosotros no conocemos lo que es nuestra Iglesia, entonces nadie ama lo que no conoce. Tenemos que conocer constantemente a nuestra Iglesia. Siguiente. La página de nuestra Conferencia Episcopal Colombiana, cec.org. También permanentemente hay cantidad de actividades, cosas, documentos, noticias, y vamos concretando la siguiente. La página de la Arquidiócesis de Bucaramanga, que está arquidiócesisdebucaramanga.com. Siguiente. La página de la Santa Sede. Antes entraba uno sencillamente con vatican.va, ahora hay que colocar un W2 antecediendo, w2.vatican.va. Esta página es una maravilla, pero maravillosa. Ahí está toda la documentación de todo el magisterio del Papa Francisco, pero acá están, por ejemplo, todos los documentos, las palabras de los ángeles, los discursos, las encíclicas, las exhortaciones, las cartas. Se puede cambiar el idioma también, acá está en italiano. Todos los documentos y las meditaciones diarias del Papa. Acá están diariamente los boletines oficiales de la Santa Sede. Baja, por favor. Baja. Acá están cada uno de los papas anteriores, y acá está la Curia Romana con todos los organismos. No vamos a entrar en la Curia Romana porque se demora un poquito, el internet está lento, pero ahí está cada uno de los dicasterios, la Congregación de la Doctrina de la Fe, las instancias que dependen de ella, la Comisión Bíblica, la Comisión Teológica, todos los documentos que van saliendo. Realmente es una oportunidad enorme para conocer, para aprender, para amar más a nuestra Iglesia. Y acá en esta página hay una de las dependencias de la Santa Sede que se llama la Oficina Estadística de la Santa Sede.
que publica cada año un anuario estadístico de la Iglesia Católica en el mundo, con todos los datos, claro, a través de las nunciaturas, cada año van recopilando todos los datos. Entonces, por ejemplo, recogen en el 2019, recogen los del 2018, cuando se cierra el año, y entonces allá en Roma sistematizan toda la información y mientras la publican, los informes van un poquito atrasados en el sentido de la referencia. No podríamos tener hoy en 2019 los datos del 2019, sino que hace unos meses publicaron los datos del 2017 y a comienzos del año entrante publicarán los del 2018. En fin, los datos se van consolidando con unos meses de retraso. Pero esa oficina de estadística de la Santa Sede es maravillosa. Y la siguiente, esta es una página maravillosa, se llama Catholic Hierarchy en inglés. Si volvemos a la presentación, un momentico para después volver a esta, por favor. Es este. Catholic hierarchy.org. Si ahora volvemos nuevamente a la página, por favor. Esta página tiene toda la información del mundo y la actualizan todos los días. Entonces, baja un poquito, baja. Acá tiene 4 recuadros, acá está toda la información de las diócesis. Entonces, ahí uno podría entrar, no vamos a entrar porque nos demoramos mucho, ahí uno podría entrar a todas las diócesis del mundo, no solamente las actuales, sino las antiguas. Aquí están los obispos, no solamente los que están vivos, sino los que han fallecido. Aquí están todos los países. Entonces, si entramos acá a la lista de países, encontramos Colombia, entramos a Colombia, nos pregunta si vamos a consultar diócesis, la estructura, las 14 arquidiócesis y provincias eclesiásticas, o entramos en cada una de las diócesis. Ustedes pueden después hacer el ejercicio, entran a Bucaramanga, les dice toda la historia de los obispos, los datos estadísticos de los últimos años, cuántos católicos, cuál es la población, cuántos católicos. Hagamos el intento, si quieres entra a países, miremos a ver qué, no, sí, Colombia, allá, Sudamérica, es arriba, es arriba. Y entramos a diócesis, solo corriente, diócesis, eso, y entramos a Bucaramanga, y entramos a baja, detalles históricos. Entonces ahí tenemos todos los datos históricos. Erigida el 17 de diciembre de 1952, los ordinarios pasados, el primero fue Monseñor Aníbal Muñoz Duque, resumen histórico, baja. Y ahí está la estadística, por ejemplo, desde 1958 que hay datos de la población que había, el porcentaje de católicos, los sacerdotes diocesanos, en esa época eran 66, ahora en el 2015, si ven que los datos están un poquito atrasaditos, había 179, los sacerdotes religiosos, total de sacerdotes, católicos por sacerdote, diáconos permanentes, 60, no había antes, religiosos masculinos, religiosos femeninos, el número de parroquias, Monseñor, en este momento ¿cuántas son? 110 en este momento, los datos solamente estaban 105, y la fuente, acá está la fuente del Anuario Pontificio del 2016. Esta página es maravillosa para todo lo que ustedes quieran conocer, obispos, datos estadísticos, el colegio cardenalicio, los cardenales electores, muchas cosas. Entonces, ahí tienen ustedes muchas fuentes para que se diviertan. Ya podemos regresar a la presentación. El CELAM a nivel latinoamericano ha publicado también numerosos textos de análisis de la realidad.
el CELAM ha organizado las conferencias generales del episcopado latinoamericano, que hasta el momento han sido 5, en Medellín, donde se creó el CELAM, fue en 1955, luego Puebla en 1960, luego Medellín en 1968, luego Puebla en 1979, luego Santo Domingo en 1992 y Aparecida en el 2007. Normalmente, especialmente después de Medellín, siempre ha habido grandes documentos que buscan analizar la realidad social, y después de Aparecida, el observatorio sacó una publicación de 8 libros, 4 de los cuales miran la realidad social y otros 4 miran la realidad eclesial. Y estos textos han sido sectorizados. Entonces, mirando la realidad de América Latina, y desde finales del siglo pasado se incluyó y el Caribe que es un poco la región más desconocida que nosotros tenemos, de la cual menos conocemos. Entonces, esta es la realidad que me han pedido que les presente, esta realidad de América Latina y el Caribe. Hay elementos singulares que yo quisiera llamar la atención. Entonces, el Caribe va desde el río, Latinoamérica va desde el Río Grande en el norte de México hasta la Patagonia, Tierra de Fuego, este pedazo por el que peleaban Chile y Argentina. Entonces, si nosotros quisiéramos mirarlo sectorialmente, podríamos distinguir 4 regiones. Son las 4 regiones en las cuales está organizado el Consejo Episcopal Latinoamericano. Una primera región fácilmente distinguible es la región de los países del sur. Se llama el Cono Sur porque tiene forma de cono. Entonces son 5 países que son Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y a eso, aunque es completamente distinto, es otro mundo, es una realidad sumamente diversa, el gigante del continente americano, que es Brasil. Son estos 5 países del Cono Sur: Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Son fácilmente distinguibles en Sudamérica también otros 5 países que tienen una identidad marcada por su historia, que son los países bolivarianos, con realidades tan diversas como la de Colombia y Venezuela, con idiosincrasias tan distintas como Ecuador y Perú. Entonces son esos 5 países más Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, que nosotros llamamos los países bolivarianos. Y esos son básicamente los 10 países de América Latina. Ahí están 3 elementos que no tienen nombre, que son las Guyanas, que en la práctica son casi como colonias y entonces no se han integrado ni sociopolítica ni culturalmente a América Latina. Por eso depende un poco más la Guyana francesa, de la realidad francesa, holandesa, etc. Y entonces pasamos a Centroamérica. Ustedes saben que Panamá fue parte de Colombia. Panamá originalmente e históricamente no se vincula con Centroamérica, pero ahora pues le toca vincularse a Centroamérica porque Panamá era parte de Colombia. Panamá no dependía de la Capitanía de Guatemala ni inicialmente del Virreinato de México, sino que era de Colombia, pero ahora por las razones sociopolíticas pues se integra a Centroamérica, y entonces acá encontramos 7 países, empezando por Panamá hacia arriba. Después de Panamá encontramos Costa Rica, que se dice que es la Suiza de Centroamérica, por su nivel de vida. Costa Rica no tiene ejército, Costa Rica tiene una situación económica muy positiva, en fin. Y luego Nicaragua, con todos los conflictos que se están viviendo ahorita. Esos 3 países tienen costas sobre los dos océanos. Luego sigue Honduras, que alcanza a tocar el Pacífico, pero mayoritariamente está sobre el Atlántico, porque sobre el Pacífico comparte la frontera es con El Salvador. El Salvador es un país sumamente pequeño, casi
tan grande como nuestra zona de distensión, que tenía 40.000 kilómetros. Entonces tenemos Honduras y Salvador. Arriba, nuevamente, de costa a costa, está Guatemala. Si bien esta parte del sur de México perteneció a Guatemala. Y luego, para mí fue sorpresivo tomar conciencia de que México no se siente Centroamérica. Ellos hablan de Centroamérica y México, Centroamérica y México, CAM, Centroamérica y México, porque México se siente más Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México serían lo que conformaría Norteamérica. Pero son esos 7 países los que para nuestro análisis formarían Centroamérica y México. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala y México. Y la realidad que menos conocemos es el Caribe. Ahorita les voy a hablar un poquito del Caribe porque a veces hay distintas comprensiones de Caribe. Entonces, por Caribe nosotros nos encontramos grandes islas. La más grande de estas islas es Cuba, que está profundamente vinculada a América Latina por su historia, porque el influjo de España fue muy grande en la historia de Cuba. Y luego sigue una isla que está dividida en 2 repúblicas. República Dominicana, que ahí fue que llegó Colón en su primer viaje, República Dominicana y Haití. La situación de Haití es una tragedia, es una situación muy difícil. Todos los tifones le llegan a Haití, la pobreza, los virus, las enfermedades, la pobreza, la corrupción. Es una situación de terremotos, al caído caerle. Parece que la naturaleza se confabulara con un estado de una pobreza terrible. Ustedes no pueden imaginarse la situación tan dramática que se vive en Haití, que queda acá en el extremo occidental de la isla. Puerto Rico, si bien es un estado asociado a Estados Unidos, se vincula a América Latina y el Caribe, y Jamaica, que es la otra isla grande. Acá encontramos otra serie de islas que son las que forman lo que nosotros conocemos como el Caribe. Ahora nos vamos a detener un poquito sobre eso. Entonces, rápidamente recapitulando, yo quiero hablarles de la realidad del sur de América Latina, esos 5 países que ya mencionamos, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. De esos 5 países bolivarianos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. De esos 7 países centroamericanos, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y México. Y de esas Antillas del Caribe, que son Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana y las Antillas. Esas 22 realidades es lo que nosotros entendemos hoy en día por América Latina y el Caribe. Estos países comparten inmensas similitudes por haber sido territorios coloniales de España y Portugal, de la península ibérica. La península ibérica son esos 2 países. A los portugueses se les llama los lusitanos, por eso se habla de la historia, de la tradición lusitana de Brasil, los portugueses, e ibérica de España, de los demás países. Y Francia, la historia de Francia fue muy importante para América Latina, pero también la de Holanda, también el influjo de Gran Bretaña, etcétera. Pero con grandes variaciones climáticas en un mismo país. Piensen nosotros en Colombia, que tenemos las 3 cordilleras, las costas, los llanos, la Orinoquía, la Amazonía, etcétera. Económicas, la situación que se vive en Nariño o en Chocó es tan distinta a otras regiones del país. Diferencias climáticas lingüísticas. A propósito del censo último que tuvimos en Colombia, surgieron una cantidad de
etnias y de lenguajes que no se conocían porque antes los que iban a hacer el censo no tenían ni la capacidad y no se reconocían esas lenguas que existían, étnicas, políticas, sociales. Es una realidad muy distinta, muy diversa, es una realidad sumamente rica. Hay mayor diversidad étnica, pero a la vez hay una amalgama de pueblos. Cada vez la realidad cultural se va amalgamando, se va fundiendo. En esos pueblos originarios, los grupos predominantes son los amerindios, que llegaron sobre todo por la Polinesia, por el Pacífico, los mestizos, racialmente se llamaba la mezcla de europeos y nativos, los criollos, que culturalmente se denominaban los descendientes de los europeos que habían nacido en tierras americanas, los mulatos y los ambos, frutos de la mezcla de indígenas y afrodescendientes, o de españoles y de europeos y afrodescendientes. La mayoría de la población latinoamericana profesa el cristianismo, principalmente el cristianismo católico. Esto es muy, muy interesante porque a mí me da mucha tristeza que a veces nos hemos dejado robar tristemente nuestro nombre de cristianos. Y entonces mucha gente habla de los cristianos como si nosotros no fuéramos cristianos. Cristiano es nuestro nombre, católico es nuestro apellido. En el oficio de lecturas del día de San Agustín, él hablaba precisamente de eso: yo soy cristiano católico. Y qué hermoso que lo digamos con orgullo, que no nos dejemos robar nuestro cristianismo como si nosotros no fuéramos cristianos. Hay otras personas que son cristianas no católicas, pero no es que ellos sean los cristianos y nosotros los católicos, no, nosotros somos cristianos católicos y hay otros cristianos que no son católicos y hay otros que ni siquiera son cristianos. También hay un sincretismo de creencias en distintos lugares a partir de religiones nativas o de tradiciones venidas de África. El influjo, por ejemplo, de las religiones africanas es muy fuerte en Brasil, el candomblé y una cantidad de cosas. Entonces encontramos multiplicidad de fenómenos religiosos en América Latina. Rápidamente, casi que sería un paréntesis para que conozcamos un poquito más sobre el Caribe, porque es una realidad que a mí también me ha sorprendido y de la cual he aprendido mucho. Entonces podríamos decir que la primera definición es de un grupo de islas del Mar Caribe que consiste en las Antillas Mayores. Las Antillas Mayores son esas islas grandes que nosotros vimos: Cuba, Jamaica, la Española, la isla de la Española, esa es esa isla donde están Haití y República Dominicana, Puerto Rico y las Antillas Menores, que son esa cantidad de punticos que veíamos en el mapa, que son las islas hacia el oeste, hacia el este, hacia el oriente, hacia Europa, bajando hacia el sur, es decir, bajando hasta Venezuela, hasta Trinidad y Tobago, en lo que se llama el Caribe Oriental. Esa sería una primera definición, todo ese conjunto de islas que está formado por las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Una segunda definición es una cuenca, porque uno se pregunta cuál es la diferencia entre el Atlántico y el Caribe. Bueno, es que el Caribe es una cuenca, es decir, los países que yacen en y alrededor del Mar Caribe, como la Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Belice. Este territorio, se me olvidó mencionarlo, Belice es una parte que anteriormente era de Guatemala, sobre el Caribe, y que luego logró su independencia. Eclesiásticamente se vincula con la Conferencia Episcopal de las Antillas, no con Centroamérica, si bien está en la parte continental. Hay también otros países no bañados por las cálidas aguas del Caribe, como son las Bahamas en el Atlántico Norte, y los países cuyas costas aún son bañadas por el Mar Caribe, y sin embargo no son considerados Caribe, como nuestro Mar Caribe. Nosotros llamamos a los del Atlántico, a los de la costa Caribe, pues caribeños, pero en sentido estricto no pertenecen a esa realidad insular que se llama el Caribe.
Eso sucede en Colombia, Venezuela, Panamá y los países centroamericanos. Una tercera definición es el Caribe etnohistórico. Estas son islas, comunidades costeras adyacentes de América del Sur y Central, compartiendo una historia, una cultura y una etnia similar. El gusto por la música salsa, por ejemplo, y el patacón pisado y otra cantidad de cosas que constituyen la riqueza de la cultura caribe. La cuarta definición es la de Caribe transnacional, una comunidad que abraza a la diáspora de Norteamérica y de Europa. Piensen ustedes que la cantidad de caribeños que hay en Estados Unidos y en Europa es enorme, como la cantidad de latinos que hay en Estados Unidos y que hay en Europa. La Conferencia Episcopal de las Antillas es una realidad muy interesante. Son 19 diócesis y 3 misiones sui juris. Misiones sui juris son realidades eclesiales, territorios que han sido confiados a otra determinada realidad eclesial. Por ejemplo, las Islas Caimán han sido confiadas a la Arquidiócesis de Detroit, como, no sé, Monseñor Ismael me corrige si Leticia es un territorio sui juris confiado a La Ceja, tal vez. ¿Son Río Negro? Yo no estoy seguro, pero ¿me entienden? Son realidades eclesialmente pobres, donde no hay vocaciones, donde no hay sacerdotes. ¿A Jericó tal vez? Sí, señor. Y hay otras que están bollantes, que tienen más posibilidades, entonces se les confía que las cuiden, las pastoreen, las administren. Entonces las Islas Caimán se le confiaron a la Arquidiócesis de Detroit, las Islas Turcas y Caicos, Turks Caicos, que es no he estado, pero me dicen que es una región paradisíaca. Se confió a la Arquidiócesis de New Jersey, y la diócesis de St. Thomas se confiaron, y a la diócesis de St. Thomas se confiaron a las Islas Vírgenes y a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Son 3 territorios sui juris, y además las diócesis de las Antillas, que son 19, comparten una característica común, y es que son antiguas colonias europeas de Holanda, Inglaterra y de Francia, que dejaron la herencia lingüística. Entonces, el idioma de esta Conferencia Episcopal de las Antillas es triple: inglés, francés y holandés. Incluso, bueno, es holandés porque en Curazao se habla también papiamento, que es una mezcla de holandés y portugués, básicamente. El tipo de diócesis también es diversa, entonces hay diócesis que cubren una sola isla, hay diócesis que dividen la isla como república, como San Vicente y las Bahamas o las Islas Granadinas. Hay otras que ocupan varios estados soberanos, hay otras que tienen una población pequeña y escasas parroquias. Por ejemplo, Barbados y Bermudas, una diócesis solamente tiene 6 parroquias. Es una realidad muy pequeñita. Y otro elemento singular es las dificultades eclesiales que tienen, porque, por ejemplo, los costos son altísimos, pero uno no se imagina hasta qué punto es difícil evangelizar en este contexto. Entonces, es más barato viajar de Martinica, Guadalupe y Guyana Francesa a Francia que viajar desde ahí a Jamaica. O es más barato viajar en avión a Londres y Nueva York desde Jamaica, en el noroeste del Caribe, que viajar a Trinidad en el otro extremo del Caribe. Son unas realidades evangelizadoras muy complejas. De todo esto, entonces, voy a hablarles rápidamente sobre esas 2 realidades que me pidieron: la realidad social y la realidad eclesial. Quisiera comenzar por un texto que ya tiene sus años no los de ustedes, sino sus años, quiero decir muchos, que es un texto del Concilio Vaticano II, que en su constitución pastoral Gaudium et Spes,
que son palabras latinas que significan gozo y esperanza, dice: el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia. Lo decía el concilio en esta constitución que fue aprobada en 1965. Caracterizado, un nuevo periodo de la historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados. Actualmente Aparecida, hace unos años, va a decir, no solamente es una época de cambios, como dice el concilio, y miren la importancia de esta frase, no es una época de cambios, sino que nosotros hoy, actualmente, estamos viviendo un cambio de época. No nos damos cuenta, pero el mundo ha cambiado tanto que no son cambios que se acumulan, sino que la época misma cambia. Continúa el concilio diciendo que progresivamente se extiende al universo entero, los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador, pero recaen luego sobre el hombre. Los cambios nos afectan a todos nosotros, nos afectan de mil maneras. Súbanse a un bus o estén en un paradero o en una estación de buses a ver quién no está conectado a su teléfono. Yo me pregunto hoy en día cuántas casas y apartamentos, cuántas familias podrían botar el comedor porque nunca lo utilizan. Cada uno llega a horarios distintos, cada uno se sirve lo que quiere, si es que comen, porque hoy la gente no come porque todo el mundo es light, se sirven lo que quieran y se van a puntos distintos, el uno al computador, el otro al televisor, el otro se encierra en su cuarto, el otro… El comedor como punto de encuentro, ¿se acuerdan los que tienen mis años? Cómo era importante el comedor y era un honor para uno sentarse con los papás y los hermanos. Los cambios nos afectan a todos. Yo, por gracia de Dios, tengo 18 hermanos, 18. Y tenemos los 3 grados del sacerdocio. Tengo un hermano obispo y un hermano diácono permanente. Todos los demás están casados. 18 hermanos. El primero tuvo 4 hijos, 4, el mayor. Y de ahí para abajo, 1 o 2, no más. La realidad cambia radicalmente. Hoy yo llego a la casa de mis hermanos y eso mis sobrinos se suben, me lo cotan todo, me quitan las gafas. Ay de que hubiera llegado un sacerdote cuando yo era niño, papá me hubiera acabado. La realidad cambia. ¿Quién de los de mi generación osaría tutear a los papás? Nadie. Hoy todo el mundo lo va tuteando. Permítanme un paréntesis. Cuando yo estaba en la curia, un día una parejita que se había casado en la capilla de la curia quería permiso para celebrar los 50 años de su matrimonio y bueno, finalmente se le concedió y fue un sacerdote y celebró la Eucaristía de los 50 años. Cuando terminaron la celebración, iban saliendo, como era un sábado, no estaba abierta la puerta principal, sino que iban saliendo como por decir algo, por el apartamento privado del señor cardenal, y entonces estaba el señor cardenal en ese momento preciso ahí, y entonces venían como en un desfile, entonces pasaron los aniversariantes, los que celebraban 50 años que iban a tener 75, algo así. Y entonces vieron al señor cardenal, eminencia, buenos días, qué gusto, lo saludaron, le besaron el anillo, mejor dicho, sentían que tocaban el cielo y casi que pasar. Venían los hijos después. Monseñor, buenos días, monseñor, buenos días, monseñor, buenos días, siguieron. Venían los nietos después, hola. Las generaciones cambian completamente. Uno no se da cuenta de eso. Bueno, no me detengo en más casuística porque si no, no acabamos. Entonces, el hombre provoca los cambios y los cambios revierten. Miren, por ejemplo, todo lo que sucede con la naturaleza, lo vamos a ver ahora. Ustedes que están viviendo ese drama
minero tan violento. Cuando yo era niño y estaba en el colegio me enseñaron que había 3 órdenes en la naturaleza, 3 reinos. ¿Cómo? Eso, exactamente. Animal. ¿Y hoy quién habla del mundo mineral? Nadie. Y todo eso se nos va metiendo en la cabeza. Y entonces, bueno, no, ahorita hablamos sobre eso. Entonces, el hombre va generando cambios, pero eso es como un boomerang que vuelca sus efectos sobre nosotros. Sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y de comportamiento. El mundo nos va cambiando. Hoy en día, si no tenemos conexión a internet, ¿cuántos de ustedes preguntaron ya la clave de Wi-Fi del colegio? Si no tenemos internet nos sentimos perdidos. Tan es así que se puede hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural, que redunda también en la vida religiosa. Entonces, por eso vamos a ver esos 2 elementos. La realidad social ha cambiado, la realidad social nos ha transformado, pero también la iglesia ha cambiado y necesita seguir cambiando. Quisiera empezar por un aspecto que no es el más importante, pero que es significativo, y es el campo de la economía. En la CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuesta de Hogares, se hizo esta pequeña encuesta con base en un instrumento que creó un analista italiano de apellido Gini, que busca medir la equidad. Y él clasifica la equidad 0 como aquella en la cual todos ganamos exactamente lo mismo. Todos ganamos exactamente lo mismo. Uno va a muchos contextos de otros países y en una casa vive el neurocirujano más duro del mejor hospital del mundo, y al lado vive el tipo y su familia, la familia del tipo que recogen la basura, porque ese trabajo también es muy bien remunerado. En nuestra realidad es distinto. Las clases dirigentes, nuestras ciudades están segmentadas, los barrios, etcétera, etcétera. Entonces Gini dice, 0 sería una sociedad absolutamente igualitaria y 1 sería la sociedad más desigual del mundo. Y entonces aquí está presentada la realidad de 18 países. En todas estas tablas nosotros vamos a ver que algunas miden 18 países, solo la parte continental, algunos 13, porque hay algunos países que no tienen datos al respecto, algunos tienen 22 porque se van a la parte del Caribe, de las Antillas. En fin, vamos a encontrar diversas mediciones. Este mide 18 países y vamos a encontrar realidades, aquí están alfabéticamente cada uno de los países representados con mediciones del año 2002, 2008, 2014 y 2017. Entonces, observen que no es lo mismo, porque entre estos 2 hay 6 años, acá hay 6 años y acá solamente hay 5. La más oscura es la más antigua, y observen que la desigualdad normalmente es la más alta que se presenta. En casi todos los países la desigualdad ha caído en estos últimos 20 años, 17 años, ha caído significativamente. Obviamente no en todos, no en todas las realidades. Por ejemplo, acá la realidad de 2014-2017 no se alcanza a ver bien la del 2017, pero en Uruguay la tasa se mantiene más o menos estable,
pero hay países donde el avance social, podríamos decir, es sumamente significativo. Por ejemplo, en Bolivia, en estos días hay manifestaciones contra el presidente Evo Morales, pero la realidad de la transformación social que se ha vivido, bueno, no podríamos decir la transformación económica, podríamos decir. Los países donde normalmente reinan regímenes autoritarios progresan económicamente, no siempre socialmente. El desarrollo de Chile durante la dictadura de Pinochet fue enorme, pero la violación a los derechos humanos fue bárbara. La situación en Ecuador, por ejemplo, la inversión en elementos como carreteras durante el mandato de Correa, nadie puede decir nada en contra. La represión contra los medios de comunicación social fue enorme. Entonces la situación en Bolivia, nuestra atención es selectiva, entonces miramos la realidad de Colombia y veremos, ahí no se alcanza a ver la última columna, pero vamos a ver que el nivel de desigualdad ha disminuido significativamente en estos últimos 20 años. En general, esta es la línea que vamos a ver en todos los países, con excepciones, obviamente. Dolorosamente, la situación de Venezuela es una constante en todos los elementos que vamos a analizar. Aquí se está viendo la diferencia en cada uno de los países. Perdón, me cruzo aquí adelante. Entonces dice, ¿cómo calificaría en general? Este es del Latinbarómetro. Sí, Latinbarómetro. ¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país? ¿Diría usted que es muy buena, regular, la mitad, mala o muy mala? Y aquí en este cuadro se suman buena, muy buena y buena, se suman en azul, mala y muy mala se suman en rojo y el verde implica la diferencia. Entonces miren la situación en Venezuela, el 82%, el 83% considera que es mala o muy mala y apenas el 1% considera que es buena o muy buena. Pero en general la situación, la percepción no es tan radicalmente distinta. Nuevamente miremos la situación de Colombia y vamos a encontrar que el 27% considera que es mala o muy mala, esto es para el año 2018, y el 10% considera que es buena o muy buena, y la diferencia sería un 17%. Que la gente considere que el 37%, que el 27% considere que la situación es mala o muy mala es bastante significativo, es 1 de cada 4 y vamos a ver otros indicadores. La tasa de pobreza, esta es una tabla que indica mucho. Miren, si bien la diferencia y los criterios para medir la pobreza varían, todos nosotros sabemos lo que es la pobreza. Sabemos lo que sufre un papá cuando no tiene para comprar mercado para sus hijos, o un papá cuando llegan a cobrarle el arriendo y no tiene para pagar. Entonces, hay dos indicadores distintos que son la pobreza y la pobreza extrema, o personas que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema. Está comparando los datos que se tienen entre el 2002 y el 2018 en porcentajes y en millones de personas. Entonces, en porcentajes, acá tenemos el porcentaje y los distintos años. La columna azul es la pobreza y la columna amarilla es la pobreza extrema. Entonces nosotros nos encontramos con que en general en América Latina en el 2002 había un 44.5% de personas que vivían en pobreza y 11.2% que vivían en pobreza extrema. En el 2018 se ha rebajado
el 30%, de 44 pasamos a 29, es decir, al 30%, de 45 pasar al 30, y la pobreza extrema ha disminuido muy poco. Pero piensen ustedes que casi la mitad de la población a comienzos del año 2000, casi la mitad de la población de América Latina vivía en pobreza. Eso es terrible. No tengo acá los datos porque es otra tablita que tenía una memoria y se me quedó, pero es triste comprobar que América Latina, la región más católica del mundo, donde viven casi el 40% de los católicos del mundo, es la región que mayor desigualdades sociales tiene. Eso es absurdo, eso es increíble. Una cultura católica y sin embargo ha generado la sociedad más desigual del mundo, mucho más que en los países de África y en el África subsahariana, que se vive una pobreza terrible, que en el año 2000 el 45% de la población fuera pobre. Eso es terrible. Hoy en día tenemos el 30% de la población y eso es terrible. Por eso todo lo que nosotros podamos hacer para construir una sociedad más igualitaria y fraterna es poco, porque el reino de Dios, que se hace visible gracias a la acción de la Iglesia, es un desafío para los cristianos, y Dios necesita de cada uno de nosotros para hacer posible, visible y real ese reinado suyo. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema que tienen, todos coinciden en hablar del campo económico. Sí, ciertamente algunos hablan de la situación de la salud, por ejemplo, el 7%, pero la inmensa mayoría dicen que son los bajos salarios, la inflación, el desempleo, etcétera, etcétera. La mitad de la gente dice que son problemas económicos. Pero estos datos hay que tomarlos con mirada crítica. Uno se pone a hablar con los empresarios. No hay empresario que no se queje de la situación del país. No, es que estamos en una situación tan difícil mientras jugamos golf y nos tomamos un par de whiskies, pero la situación del país está malísima. Entonces, todo el mundo se queja de la parte económica. La realidad económica es difícil, no lo es todo. Acá, aparte de lo económico, encontramos también la situación de escasez de alimentos, la salud, etcétera, pero quiero resaltar que la atención normalmente se focaliza en los aspectos económicos. Y en general se percibe de 1995 a 2018 un retroceso en la imagen que se percibe en el progreso. Yo quisiera llamar la atención en este puntico, miren. Entonces, en total en 2018 se registran menos de 8 puntos porcentajes de progreso neto, que es la diferencia entre el progreso y el retroceso. ¿El país está avanzando o el país está en retroceso? Nunca había habido esa percepción de retroceso tan grande. Entonces aquí van la percepción de que el país, de que los distintos países, esto es un consolidado de América Latina, está progresando y aquí baja. Está estancado, es la naranja. Está en retroceso, es la verde y aquí sube. No sabe, no responde, la amarilla, o no hay ningún tipo de, hay un tipo de progreso. Quiero detenerme acá porque es aquí, pero es particularmente en los 5 últimos años. Normalmente hasta aquí los cambios no son tan radicales, pero en los 5 últimos años la percepción de que el país, en cada uno de los países, está estancado, crece y hace que se tenga una percepción de -8. Es decir, que es más la gente, de cada 100, han bajado 8 puntos, la gente que cree que el país está estancado. Hay un pesimismo generalizado y el pesimismo no es simplemente de percepción, es que el efecto se está sintiendo en el bolsillo. En toda América Latina en este último quinquenio se está viviendo una percepción de estancamiento muy grande. En general, podríamos decir que la erradicación de la pobreza
continúa siendo un desafío central para América Latina. Eso no podemos taparnos los ojos, eso no podemos decir, no, es que nuestra ciudad está avanzando, hay obras, ya no se ven tantos indigentes en la calle. No, la pobreza es una realidad y eso va contra el Evangelio y eso es un desafío para el cristiano. La lucha contra la pobreza, la lucha por mejores calidades de vida, el esfuerzo por una sociedad más fraterna y más justa está completamente vivo y es un desafío completamente actual. Desde el 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en la extrema pobreza. Vieron que la línea de la pobreza bajó, pero la línea de la extrema pobreza siguió igual. Claro, mi papá decía, mi hijo, pero si hasta Dios respeta nuestra libertad, pero realmente la extrema pobreza es una bofetada para los cristianos. No puede haber gente que viva en la calle, que coman alimentos de las basuras, no puede haber esos dramas, son niños pidiendo limosna, no, es impensable, es imposible, es inaceptable. La protección social es fundamental para contener deterioros distributivos y evitar mayores retrocesos en esos indicadores. Entonces, una de las dimensiones más importantes de la fe es su compromiso social y la incidencia. Nosotros tenemos que, los cristianos católicos, tendríamos que estar atentos a hacerle seguimiento a las políticas públicas, pero eso lo dejamos en manos de los políticos y viene la corrupción y ahí sí nosotros nos alejamos y entonces ahí sí criticamos, pero porque nosotros no hemos hecho seguimiento a esas políticas públicas. Pero eso es una responsabilidad nuestra, que las políticas públicas se orienten a la protección social. Todo lo que sea favorecer y proteger a los más débiles. La Sagrada Escritura, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que nos revela el Señor Jesús, es un Dios que está siempre en favor de los más débiles. Por eso la insistencia en cuidar siempre a los pobres, a los huérfanos y a las viudas y al extranjero. Extranjero, huérfano y viuda son las categorías más pobres en el Antiguo Testamento y siempre Dios está al lado de ellos. Ahora nosotros a veces nos desentendemos de ese compromiso sociopolítico del cristiano, pero tiene que ser un desafío permanente. El gasto social mantiene su importancia. Su contribución ha sido clave en los avances registrados durante este último periodo, significativamente este milenio, estos 20 años o este cuatrienio. Sin embargo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a invertir con base en préstamos y entonces el endeudamiento de cada uno de nuestros países es violento. Hay países de América Latina donde el endeudamiento supera el 50% de su Producto Interno Bruto. Es decir, están hipotecados hasta la coronilla. Entre el 2002 y el 2016 se registran mejoras significativas. Es decir, no podemos ser ciegos e ignorar que en el campo económico la situación ha mejorado. La situación ha mejorado. Significativos indicadores de inclusión social relacionados con la educación, la salud, la infraestructura básica, pero con importantes brechas de acceso y de calidad de los servicios. Entonces la infraestructura en general ha mejorado, pero hay unas brechas radicales. Piensen ustedes, por ejemplo, en transporte. No he vivido en Bucaramanga, por eso no puedo hablar de la realidad de Bucaramanga, pero en Bogotá el otro día recogí a unos señores que gastan 5 y 6 horas diarias en transporte de su vivienda a su trabajo y de regreso a su vivienda. Eso no es vida, por Dios. Sin contar con la calidad del transporte. A toda hora indigentes que se suben apretados, que allá contra el vidrio, inseguridad, asaltos, atracos, bueno, en fin. Frente a un contexto de cambios en el mundo del trabajo, a escenarios de incertidumbre económica y a un débil ciclo de crecimiento en la región,
es imperativo reforzar las políticas sociales y laborales para enfrentar la pobreza, la desigualdad y los déficits de la inclusión social y laboral. Ahora vamos a hablar de esta parte laboral porque es muy interesante. Hacia el futuro, el 45% de los ciudadanos de la región cree que su futuro económico será mejor. Y entonces, bueno, no me detengo en esto porque va avanzando el tiempo. La situación económica y el Producto Interno Bruto per cápita en América Latina en general está creciendo. La situación económica ha mejorado, pero no ha mejorado lo suficiente. Pasemos a otro indicador en el campo político. Entonces, a lo largo de nuestra historia nosotros podemos ver que América Latina ha vivido unos procesos de dependencia muy grandes. Desde el inicio de la transición a la democracia, América Latina pocas veces había vivido unos periodos tan difíciles y tan complejos como los que estamos viviendo hoy en día. Miren la situación en Ecuador, miren la situación en Perú, miren la situación en Bolivia, miren la situación en Brasil, la situación tan dramática en Argentina, en Chile un poquito menos, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá. La situación es muy difícil. No se trata de revoluciones, no es, o grandes acontecimientos sociales, sino más bien de la suma de hechos significativos que van formando un cuadro muy definido y muy delicado e inestable. Resultado de las contiendas electorales, las acusaciones de corrupción, los presidentes presos y hasta suicidados, las empresas corruptas, las migraciones masivas más altas en la historia son el pan nuestro de cada día en la realidad latinoamericana. Los ciudadanos de la región han abandonado el apoyo al régimen democrático, prefieren ser indiferentes alejándose de la política tradicional, la democracia y sus instituciones. Esto en última lo que nos está indicando y lo que quiero señalar es que cada día crece el indiferentismo. Hoy en día a la gente no le importa pertenecer a un partido. Antes, mis papás, mis abuelos, eso pertenecían a un partido hasta los tuétanos. Eso era casi que sagrado, eso venía en el ADN. Hoy en día la gente, nadie se identifica con un partido, nadie, más aún, mientras menos vinculación haya con la política tradicional, pareciera mejor. Eso se evidencia en este cuadro, no quiero detenerme. Acá se pregunta, ¿usted preferiría la democracia? ¿Usted preferiría un régimen autoritario? ¿O a usted le es indiferente? Casi que el 30% le es indiferente. ¡Por Dios! Cuando esto es lo que pasa cuando no se ha vivido las situaciones y los dramas de las dictaduras. Sí, me da lo mismo, pero que al 30% de la población le sea indiferente vivir en una condición de democracia o en un régimen autoritario es una señal de alarma gravísima. Da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Hay países como El Salvador donde más del 50% de la población le da lo mismo, y países donde la incidencia de esta pregunta, como Chile y Uruguay, es más bajita. Bueno, en general en América Latina el promedio es 30%, como lo veíamos en el cuadro. Una democracia con grandes problemas. ¿Cómo diría usted que es la democracia en su país? Aquí, una democracia con grandes problemas. Desde el más del 50%, 55%, va siendo otra constante que hay dos países en los cuales la situación política es muy estable, como es Chile y Uruguay, y también Costa Rica. La indiferencia, como les estoy diciendo, va creciendo. A la gente no le interesa meterse en la política partidista, pero tampoco en la política en el más profundo sentido aristotélico. La definición de Aristóteles de lo político es todo aquello que tiene que ver con el bien común. Pero yo me acuerdo ver a mis hermanos cuando yo era pequeño,
mis hermanos con jeans y camiseta y crucifijo al pecho y chivera y en moto y y el Che Guevara ahí en la cabecera de sus camas, pero soñaban con cambiar el mundo. Hoy en día, ¿quién sueña con cambiar el mundo? Sueñan con conseguir un buen puesto, con viajar a hacer especializaciones en el exterior, con proyectos personales. Pero esta indiferencia frente a una realidad social que es dramática y que es injusta es preocupante. En relación con la estructura social, nosotros vemos que también la realidad es cambiante. Estos cuadros no son fáciles de analizar, pero hagamos el intento. Acá nos muestra la realidad de 1990 y acá 25 años después, en el 2016. Acá nos muestra la realidad de hombres y realidad de mujeres, que es más o menos similar. Normalmente las mujeres son más, pero acá nosotros vemos la distribución de la población económicamente activa en el centro. Afuera toda la población y en el centro la población económicamente activa. Entonces, observen que la población primero que la población en general, esta era una figura de cono, casi que de pirámide, y era natural. Muchos niños, menos adultos, menos viejitos y poquísimos ancianos. Pero acá se va inflando, casi que como la figura de un loto, o ya que estamos en contexto eclesial, como la figura de una mitra. Entonces empieza a engordarse, a adelgazarse la base, es decir, menos niños recién nacidos, más niños pequeñitos, jóvenes, y la población, es decir, la población se va avejentando. Eso es gravísimo. Y si ustedes continúan viendo eso, entonces van a encontrar que en unos años va a haber poquísimos niños y una población adulta enorme y ancianos pocos. Pero después este cuadro se va a invertir, esta pirámide se va a invertir, porque van a ser pocos los que nacen, muchos adultos y muchos ancianos. ¿Quién puede sostener esa sociedad? Terrible. Y la población económicamente activa, me llama la atención que estos son datos 2016, ya tienen 3 añitos. Pero miren que aquí a la base también se adelgaza, es decir, los profesionales jóvenes cada vez tienen más dificultades para conseguir trabajo. Y entonces viene la ANDI a decir, no, paguémosles 3/4 de salario mínimo para que puedan entrar a trabajar. Pero la situación es gravísima, y cada vez es más difícil para los profesionales jóvenes conseguir trabajo. Este elemento también es muy significativo. Acá podríamos hacer múltiples análisis, pero mejor sigamos. La posesión de bienes en América Latina, el acceso a los servicios, a la alimentación, también ha mejorado, pero los índices de marginación siguen siendo altos. Distribución del gasto social del gobierno, las diferencias son muy grandes. El amarillo oscuro muestra sobre los presupuestos lo que se invierte en protección social, amarillo claro en educación, azul oscuro en actividades recreativas, vivienda y servicios y protección del medio ambiente. Para mirar Colombia, entonces nos encontramos en medio ambiente muy poquito. Miren, comparen ustedes con Panamá o con Guyana, Guatemala, etcétera. Miren la parte de actividades recreativas casi nula, bastante alta en educación, y sin embargo antes de ayer hubo todos los paros del mundo, y en protección social más o menos significativa. Esto no muestra cantidades, muestra el porcentaje de la distribución. Jóvenes que concluyeron la educación primaria y terciaria cada vez son menos, pero porque la alfabetización va aumentando. Bueno, aquí hay otras variables, la educación que ha ido creciendo,
pero también es un fenómeno significativo que no se ve en estas encuestas, como en Colombia ha disminuido también muy significativamente el número de estudiantes de educación superior. En todas las universidades, en los últimos 3 años, ha disminuido el número, por 1000 razones. Primero, porque no hay ingresos, porque no tienen para pagar los costos de la educación superior, pero también por las redes sociales. Hay mucha gente que prefiere aprender en Wikipedia y no en las universidades. Hay gente, pero también hay otro elemento de orientación técnica que es bastante significativo. Acá el SENA ha hecho maravillas, pero yo me acuerdo la primera vez que fui a Europa y conocí a un muchacho de 16 años, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo estudié, estudié en la escuela del pueblo y se iba a especializar en conectar gas y luz. Y iba a ser el tipo más duro en todo lo que tiene que ver con conexión de gas y luz. Acá yo pensaba, en nuestro contexto, todo el mundo quiere tener un título de abogado, arquitecto, un título universitario para salir a manejar un carro, pero un taxi, pero la formación técnica, empírica. Acá hay, yo no me acuerdo si coloqué una tabla sobre vehículos. Miren, salgan ustedes a la calle, todos nuestros vehículos son importados. Puede que hayan sido ensamblados aquí o en Brasil o en México, pero todo lo que significa el esfuerzo de una familia para comprar un mísero carro, se endeudan. La situación, por ejemplo, acá más adelante vamos a ver una cuestión de la banca, los intereses que se pagan a la banca, un sistema bancario que tiene todo el poder, y lo hemos visto en todos estos escándalos que se han presentado, generan situaciones crecientes de empobrecimiento, pero la base de todo es la educación. La orientación de nuestra educación no nos capacita para ser productivos. Por eso se da la orientación de una educación más centrada en desarrollar capacidades, habilidades, etcétera, que en transmitir contenidos, pero nuestra formación ha sido tradicionalmente orientada hacia la repetición de contenidos y está equivocada. Bueno, América Latina, personas con acceso a Internet ha ido creciendo, obviamente hay una cobertura cada vez mayor, la red de redes es omnipresente en todos lados, incluso en las zonas rurales. Las redes sociales dominan nuestra vida, solo Facebook es el rey porque WhatsApp se da más en Suramérica, en Centroamérica más bien poco el WhatsApp, pero el Facebook se da en todos lados. Ahí el 77% de las personas en Costa Rica utilizan Facebook, por ejemplo, 77%. En Colombia hay más teléfonos celulares que población. ¿En serio? Porque no tengo el dato exacto, pero piensen ustedes que mucha gente tiene 2 teléfonos celulares bueno, por 1000 razones, pero hay más teléfonos que número de personas en Colombia. Bueno, vamos porque se nos van pasando el tiempo. Y acá empieza a analizar una cosa bien interesante en relación con las generaciones. Entonces, para eso hay una clasificación sociológica que ha diferenciado 4 generaciones. Los baby boomers, la mayoría de los aquí presentes, la mayoría de los aquí presentes, que son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, entre el 45 y normalmente el 65. Hay algunos que prolongan hasta el 67, 68, que es la guerra de Vietnam. Entonces los baby boomers son los de esa generación, son mi hermano mayor que tuvo 4 hijos, son los que compraron su primer carro, los que empezaron a disfrutar de la paz, exactamente, esos son los baby boomers florecientes. La siguiente generación se llamó X. ¿Por qué se llamó X? Yo no tengo ni idea, estuve averiguando por qué se llamó X y fue un tipo que escribió un libro en Estados Unidos que lo llamó la generación X y la denominó a los hijos de los baby boomers
que nacieron entre el 65, o ya les digo, 67, 68, hasta el 80, nosotros, los de la generación X. Esos son, y luego X, Y y Z. Entonces, los de la generación Y son los últimos 20 años, son los millennials del fin del segundo milenio. Y los centennials, que son los Z, son los que nacieron en este siglo, del 2000 para adelante. Hay caracterizaciones muy interesantes, búsquenlas en internet, características de la generación Z, y les van a aparecer cosas, y uno se ríe porque los ve ahí pintaditos, a los niñitos de la generación Z que son tan distintos de uno, pero es otra mentalidad, es otra forma de comprender el mundo, es otra forma de relacionarse con los demás, es otra cultura. Acá entonces no me voy a detener mirando cómo ellos recurren a las redes sociales, pero busquen ustedes en internet las características de las generaciones, baby boomers, X, Y y Z. Le reitero, los de la generación X del 68 al 80, los de la generación Y del 80 al 2000 y los de la generación Z, los centennials del 2000 al 2019. Muy bien. ¿Qué es lo que más se busca en internet? Las personas. Para ponerles un ejemplo clarito, entonces, normalmente la gente pregunta, ¿usted es de izquierda o usted es de derecha? Resulta que la izquierda o la derecha dependen de donde se miren. Para mí la derecha es esta, pero para ustedes es lo contrario. Y en la vida, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno normalmente empieza por un costado y sale por el otro. Hay gente que empieza por la derecha y termina en la izquierda, hay gente, pero en realidad uno normalmente es de derecha en muchas cosas y de izquierda en muchas otras. Entonces uno es como un dálmata, como una cebra en muchas cosas, esas clasificaciones que si es de derecha o de izquierda. Pero observen esta pregunta que hicieron: ¿usted es de derecha o de izquierda? Los baby boomers, es decir, con todo respeto, muchos de los aquí presentes, la mayoría son de derecha, el 60%. Pero si uno mira, las generaciones va disminuyendo y en este momento la generación Z, los de izquierda son el 49%. Perdón, los de derecha son el 49%, es decir, la tendencia hacia la izquierda, la izquierdización de las generaciones se evidencia en esta pregunta. Hoy la gente es más laxa en tantas cosas, es más abierta en muchas otras, tolerante, los principios que distinguían otras generaciones ya no son tan importantes para las nuevas, en fin. Bueno, acá hay varias preguntas por generaciones, no me voy a detener en ello. La relación con la percepción del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo mismo. Entonces acá van preguntándole a personas menores de 30 años y mayores de 30 años y se evidencia, lástima que no sea tan claro, se evidencia claramente lo mismo. Las personas más jóvenes son más abiertas en mentalidad a ciertas cosas que por principio las generaciones mayores rechazan. Legalización de la marihuana, la situación de los migrantes vistos como competencia, la situación, otro fenómeno dramático que se vive en nuestra realidad es lo del feminicidio y la violencia en general. A mí me impresionaba las primeras veces que fui a Italia y uno se subía en un bus en Roma y eso los italianos pelean por una cantidad y hacen unos escándalos y parece que se van a masacrar, pero no se tocan ni un cabello, hacen un escándalo y uno dice, por Dios, este fue el fin del mundo, bajémonos porque acá va a haber una masacre. No, terminan, es puro escándalo. Acá en Bogotá un carro llega y cierra el otro y el tipo no le dice nada, pero más adelante lo alcanza y le pega 2 balazos y sigue derecho. Es decir, es
son cuestiones culturales tan distintas. El feminicidio es un fenómeno terrible. Nosotros, si miráramos la realidad colombiana, acá en relación con el feminicidio, miren, por ejemplo, este es el porcentaje, la realidad el puntico morado, la realidad de Colombia no está, no tenemos datos para comparar, pero el porcentaje es violento, es decir, el feminicidio, ¿qué evidencia eso? Una sociedad machista, profundamente arraigada y profundamente violenta. En síntesis, bueno, acá hay muchos elementos, yo voy a tratar de sintetizarlos diciendo, en el campo social, en el campo político y en el campo económico, la situación de América Latina y el Caribe en general ha mejorado, pues estamos muy lejos de vivir la sociedad fraterna, igualitaria y justa que Dios quiere para nuestra realidad. Bueno, ahí hay muchos elementos, pero no quiero detenerme porque quiero presentarles un elemento de la realidad eclesial que me parece bastante significativo y que fue el propósito de la invitación. Al mirar la situación de la Iglesia en América Latina, hay varios cuadros que son bastante significativos. Uno de ellos es la confianza en la Iglesia, que en general en América Latina es la institución que tiene mayor credibilidad. En total en América Latina el 63% consideran que la Iglesia es una institución confiable. Esta pregunta dice, por favor mire esta tarjeta y dígame para cada uno de los grupos, instituciones y personas mencionados en la lista, ¿cuánta confianza tiene usted en ellas? ¿Mucha, algo, poco o ninguna confianza? Aquí la Iglesia, el 63%, y en el campo de la situación en Colombia, el 69% tiene una buena imagen de la Iglesia. Es relativo a la concepción de la Iglesia. La concepción de la Iglesia no son solamente los obispos. Para mucha gente la concepción de la Iglesia es el párroco, el que ve ahí constantemente, cotidianamente en su barrio. Pero la Iglesia no son solamente los ministros ordenados, somos todos los fieles bautizados. Pero en general lo más visible son los ministros ordenados. Que el 70% confíe de los colombianos, considere la Iglesia como una institución creíble, es un signo muy grande de un trabajo bien hecho, y en eso nosotros tenemos que crecer en la capacidad de orar cada vez más por nuestros pastores. Piensen ustedes, por ejemplo, a pesar de todos los escándalos, los problemas que vivimos, que el 70% tenga confiabilidad en la Iglesia es un regalo de Dios. La religión en la Iglesia es mayoritariamente cristiana, naturalmente cristiana católica, pero el protestantismo se ha expandido en los últimos años. En general, la religión es un factor cultural bastante significativo. Todo esto que está acá escrito, yo se los dejo en la presentación, se resume en este cuadrito que es con el que quiero cerrar esta presentación. Este cuadrito nos presenta la cantidad de católicos de América Latina, protestantes y personas sin afiliación religiosa. Nosotros estamos viviendo dos fenómenos que son dramáticos y frente a los cuales muchas veces no tomamos conciencia. Uno, podríamos decir, es la descatolicización de la Iglesia en América Latina. América Latina es cada vez menos católica. Y el segundo es la indiferentización religiosa. Miren, 1910, estamos hablando de hace un siglo, el 94% de la población era católica, por no decir el 100%, pero bueno, había ateos, masones, muchos que por ser liberales tenían que decir que eran ateos o masones, etcétera, etcétera, pero digamos el 94%. En 1870 se habían iniciado unos procesos de migración que trajeron muchísimos protestantes europeos y ciertamente había un 1, 2, 3, 4, 5, acá 6% no católicos.
Hace 100 años el 94% de la población era católica, hoy en día el 69%. Es decir, perdimos 25%. Es decir, de cada 4 se nos fue 1. Oye, eso es terrible. La azul clarita es la de personas, la de protestantes. En 1910 el 1%, y hoy en día el 20%. Es decir, de cada 5, 1 es protestante, cristiano no católico, cristiano no católico. ¿Quién de nosotros en nuestra familia no tiene personas que se hayan cambiado de religión? Y yo digo cambiado eufemísticamente, porque cambiado normalmente es porque no han conocido la Iglesia Católica. Uno no cambia a lo que no conoce o a lo que no ha pertenecido. Pero miren, vaya uno por la calle mirando críticamente la cantidad de congregaciones, claro, y por muchas razones, y entonces la Constitución del 91, la posibilidad de conceder personalidades jurídicas a movimientos religiosos. En este momento son más de 5.000 confesiones religiosas en Colombia, por Dios. Vayan ustedes mirando críticamente por las calles de todas las denominaciones, de todos los colores, tintes y sabores. Es impresionante, impresionante. Sin juzgar cualidades y sin juzgar, pero a veces uno tiende a minusvalorar este fenómeno más que el crecimiento del protestantismo, la descatolicización de la sociedad en la que vivimos. Hoy en día la práctica de la Eucaristía Dominical, hoy en día el Santo Rosario, hoy en día signos exteriores como la cruz o el persignarse o tantas cosas, nos volvimos católicos vergonzantes. ¿Quién es capaz de decir, ayer domingo fui a misa y el padre dijo que todo el mundo lo mira como una cosa rara? Pero el otro fenómeno también es sumamente delicado, y es el aumento de los que no creen ni en lo que se comen, de los que no tienen, les importa lo religioso, no tienen ninguna relevancia en su vida, que no tienen afiliación. Acá en esta encuesta, estos datos son de Pew Research Institute, es el 8%, pero en otras estadísticas, como están los textos que acabo de pasar, alcanza al 20%. Miren, países como, en total es un 8% de la población que se declaran ateos, agnósticos o sin religión. Casos especiales son Chile y Uruguay, países absolutamente secularizados. En Chile, entre un 33 y 38%, impresionante, de la población asegura ser ateo o agnóstico. En Uruguay existe un alto grado de gente atea o sin religión que ronda entre el 40 y el 50%, mientras que en Argentina y República Dominicana poseen un 10 y un 15% de personas no religiosas, pese a que es un mismo centroamericano. Bueno, en fin, este es un fenómeno que es sumamente delicado. ¿Cómo evangelizar a los que no creen, a los que dejaron de creer, a los que se han vuelto escépticos, a los que ya no tienen ninguna motivación? Y este es un cuadro por países que también es sumamente preocupante. Este cuadro nos muestra la realidad de 1995 al año 2013. Estamos hablando de 18 años, ni siquiera 20 años, ni siquiera 20 años. Y observen, perdimos el 12% en Colombia, el 12%. Es decir, más de 1 por cada 10 se nos fueron.
ya no se confiesan católicos. Miren ustedes el influjo de los cristianos no católicos en el campo de la política. Miren ustedes el influjo. Esto no es para que nosotros nos desanimemos, no, por el contrario, esto es un desafío. Es decir, el ver esta realidad tiene que hacernos preguntar: ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo se refleja esto en nuestra realidad? Y preguntarnos qué es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. El sustrato católico latinoamericano existe. El sustrato católico no es una realidad inmutable. ¿Cuál es nuestro desafío? Fortalecerlo, acrecentarlo, visibilizarlo. ¿Cómo? Por medio del testimonio y de la evangelización. Es una realidad que depende, entre otras cosas, de valorar la memoria, valorar la tradición, favorecer la transmisión intergeneracional. ¿Cuántas veces se acercan los niños a preguntarle a los papás cuestiones religiosas y los papás dicen: vaya, pregúntele al cura, que yo no tengo ni idea de eso? Vengo en este momento de un encuentro de educación religiosa escolar y me esforzaba yo por explicarles exactamente eso. La educación religiosa tiene una parte que es escolar, pero tiene que integrarse con la educación religiosa en la familia. Hombre, por Dios, que los papás le enseñen a los hijos a rezar. Yo me acuerdo cuando con mi papá nos sentábamos, nos arrodillábamos a los pies de la cama a hacer la oración de la noche. Son elementos fundamentales. ¿Cuándo me senté yo de niño a la mesa sin darle gracias a Dios por los alimentos? No, es viendo televisión que uno come. El Santo Rosario en familia, la misa dominical. Pero estos elementos de tradición y de transmisión no son simples tradiciones, son elementos de tradición intergeneracional de un horizonte que es responsabilidad nuestra. Dios nos dio la fe y nos pidió que alimentáramos esa semilla. Los medios de comunicación social nos están afectando violentamente. Los medios de comunicación social son positiva y negativamente. Qué maravilla la posibilidad que tenemos de comunicarse. Cuando yo llegué a estudiar a Roma, tenía que caminar 1 kilómetro para encontrar un teléfono de moneditas o de tarjeta para poder llamar a mi familia. Eso, llegaba uno de la universidad y lo primero que miraba era el casillero a ver si había llegado una carta, etcétera, etcétera. Pero los medios de comunicación hoy nos han acercado inmensamente. Uno hace una llamada al rincón más lejano del mundo por WhatsApp gratuitamente. Pero también tienen que ser objeto de evangelización. Uno prende el televisor a medianoche y todos los canales son religiosos. Todos los canales son religiosos, vendiendo el agüita milagrosa, la rosita no sé qué, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero nosotros católicos nos hemos dormido en la imaginación y en la creatividad para anunciar el Evangelio de manera llamativa, atractiva, vinculante y vital. La Iglesia necesita anunciar con mayor vigor el Evangelio, porque, como dice el documento de Aparecida, vivimos en una época de cambios, y como dice el Papa Francisco, la proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en estos contextos. La fe no es solamente para vivirla encerrada en las paredes del templo, no, la fe tiene que afectar todas las dimensiones de nuestra vida. Vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento testimonial en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad. Pero pues para ello estamos en este congreso. Por eso yo quisiera terminar con 3 elementos. El primero es, ya que estamos en un congreso mariano, recordarles el valor de una advocación a la que yo cada vez le tengo más cariño,
que me enseñaron de niño y que se llama Nuestra Señora del Buen Consejo. Me parece una advocación maravillosa. Yo amo a la Virgen de Guadalupe, amo a la Virgen del Perpetuo Socorro, amo las distintas advocaciones, María Auxiliadora, pero la Virgen del Buen Consejo es maravillosa. ¿Qué dice la Virgen del Buen Consejo? ¿De dónde surge la advocación de la Virgen del Buen Consejo? Surge exactamente de las bodas de Caná. ¿Cuál es el buen consejo que le da la Virgen a los servidores? Hagan, muy bien, hagan lo que les dice. Pero la pregunta es, si nosotros estamos llamados a hacer lo que el Señor nos dice, la pregunta que debe estar en nuestro corazón como creyentes es, ¿y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Frente a esta realidad social de desigualdad, de pobreza, de marginación, frente a este desafío de nuestra sociedad, frente a este desafío evangelizador, frente a esta situación que vive la iglesia, ¿qué nos está diciendo el Señor? Quisiera terminar leyendo el último número de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que dice: hay un estilo mariano en la número 288, en la actividad evangelizadora de la iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a crecer en lo revolucionario de la ternura y el cariño. Lo afectivo es lo efectivo. La evangelización tiene que darse con cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió a los ricos, es la que pone calidez en el hogar en nuestra búsqueda de justicia. También es la que conserva cuidadosamente todas las cosas meditándolas en su corazón. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Por eso quiero ahora sí invitarlos a terminar con una historia que me parece muy significativa e ilustrativa de lo que se constituye este Congreso Mariano para cada uno de nosotros, para la arquidiócesis en general, pero para cada uno de nosotros. Porque hay una historia que dice que había en un pueblo un anciano que, como todos los ancianos, era sabio. Y había un niño inquieto que, como la mayoría de nuestras historias, se llama Juanito. Entonces Juanito siempre vivía preguntándole al anciano cosas para tratar de corcharlo, pero el anciano, como era sabio, siempre sabía responderle. Y entonces Juanito andaba medio triste porque nunca podía corchar al anciano, y entonces hasta que un día, regresando a su pueblo, encontró en el borde del camino un árbol caído, y en el árbol una rama, y en la rama un nido, y en el nido un huevito del cual estaba saliendo un pajarito. Y entonces dijo: mire, acá está la solución. Entonces voy a coger este pajarito y entonces lo voy a poner en mis manos y le voy a preguntar al anciano si sabe lo que tengo, y si él, como es sabio, va a decir: sí, tienes un pajarito. Entonces le voy a decir: ¿está vivo o está muerto? Entonces si él me dice que está vivo, ¿es picho? Ay, no, mire, está muerto. Y si me dice está vivo, y si me dice está muerto, pues abro las manos y le muestro que está vivo. Entonces fue con el pajarito feliz y llegó al pueblo y vio al anciano en el centro de la plaza, y entonces se fue directo caminando hacia él, y el anciano lo vio venir y lo miró con cariño y le dijo: ¿en qué puedo servirte, Juanito? Y entonces Juanito le dijo: mira, es que yo tengo una pregunta. Y el anciano lo miró con más cariño y le dijo: claro, Juanito, pregunta. Entonces Juanito le dice: mira, ¿tú sabes qué tengo aquí entre las manos? Y el anciano, ya rodeado de gente que estaba atento a ver qué decía, le dijo, lo miró con más cariño y le sonrió y le dijo: claro, Juanito, tú tienes ahí un pajarito. Y Juanito, feliz porque las cosas iban funcionando como él quería, le dice: y tú sabes, tú me puedes decir, ¿está vivo o está muerto? Y el anciano lo miró con profundo amor y le dijo: Juanito, la decisión está en tus manos. La decisión de evangelizar Bucaramanga bajo el auxilio de la Virgen María, queridos hermanos, está en sus manos. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Bueno, Padre Francisco, muchas gracias. Juanito no corchó al abuelito, vamos a ver si Miguelito tampoco lo corcha a usted. Pero no es, vamos a, como este es un ejercicio de sinodalidad en nuestra arquidiócesis, ya hemos recibido muchos aportes previos para el desarrollo del Congreso y la parte posterior, el post-Congreso. Y hoy también, ya lo habíamos advertido, hay mucha participación de quienes están aquí e incluso quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, de los diferentes medios de comunicación. Entonces hay varias preguntas, pero las resumimos en una sola para no cansarlo más con toda la sabiduría que nos ha compartido hoy, pero que nos ilumine acerca de, a partir de esta realidad que usted tan gentilmente nos ha descrito. Por una parte, los cristianos católicos podemos incidir positivamente en esta realidad sin fallar a nuestra identidad de cristianos católicos, y luego también será necesario que en el ámbito de esa realidad la evangelización tenga un papel importante. Padre, yo creo que la respuesta es evidente y no solamente podemos, sino que debemos ser incidentes, debemos tener incidencia. El Señor Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan dice: miren, yo los escogí, los llamé y los envié para que den fruto, pero no un tipo cualquiera de fruto, para que den un fruto que permanezca. Esa incidencia, ese fruto que permanece, es porque tiene incidencia, porque tiene repercusión, porque no pasó sin pena ni gloria. El otro día leía en la vida de un santo contemporáneo que decía: sería muy triste que yo me muriera y el mundo siguiera como si yo no hubiera vivido, no hubiera pasado por aquí. Qué importante que todos pensáramos así. El Señor nos puso en el mundo, nos puso aquí, nos puso en este mundo, en este contexto de la historia, no por casualidad. Nosotros no somos frutos de las malas cuentas de nuestros papás, ni de acontecimientos fortuitos. Antes de estar en el estomaguito de nuestra mamá, estábamos en la mente de Dios, y Él nos puso aquí, en este momento de la historia, con una misión: que pudiéramos contribuir en su proyecto y que pudiéramos ser reflejo de su amor, testigos de su misericordia. Es decir, nosotros no somos un accidente, una casualidad. Si tomáramos conciencia de nuestra responsabilidad, nuestra vida cambiaría, sería distinta. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Piénsenlo esta semana cuando ustedes puedan ayudarle a una persona, porque es que a veces nosotros no tomamos conciencia de cómo Dios actúa a través de nosotros. Piensen, por ejemplo, cuántos de nosotros somos lo que somos y estamos donde estamos porque alguien nos dio un buen consejo, como la Virgen del Buen Consejo. Piensen, ¿a quién de ustedes le ha cambiado la vida un buen consejo que ha recibido? ¿A quién de ustedes? Levanten la mano. Todos, muchas gracias. A todos. Pero piensen que quien les habló no fue su papá o su mamá o su tío o su hermano, un profesor. No, fue Dios a través de esas personas. Por eso cuando esta semana alguien le diga: uy, hermano, mires, tengo un problema, estoy en un lío, aconséjeme, ¿qué hago? Antes de abrir los labios, piense que Dios no solamente puede, sino que va a hablar a través de ustedes. Y si tomáramos conciencia de eso, no desperdiciaríamos nuestras palabras en groserías, en chismes, en tonterías, porque Dios habla a través de nosotros. Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Piénsenlo cuando puedan ayudarle a alguna persona en esta semana. Una cosa significativa, no una monedita, ¿no? Cuando le ayuden a alguien y esa persona gire la cabeza, los mire a los ojos, les sonría y les diga: gracias. Acuérdense que no son ustedes, es Dios a través de ustedes. Por eso Dios los necesita a ustedes como catequistas, profesores, como el conductor del bus o el portero del edificio o cualquiera de los trabajos que desempeñemos. Allí estamos llamados a ser sacramento de Dios. Estamos llamados a ser testigos. Por eso el primer camino de evangelización es el testimonio de cada uno de nosotros. Que sí, que podemos criticar la corrupción,
pero a veces somos los primeros que somos corruptos con nuestros actos cuando no devolvemos las vueltas al cajero que se equivocó, o cuando seguimos ese principio de que el vivo vive del bobo, etcétera. No, el testimonio es fundamental. Pero además del testimonio, estamos llamados a ser evangelizadores en cada uno de los servicios que desempeñamos. Estamos llamados a ser evangelizadores explícitos, no vergonzantes. Cuando alguien les comparta un problema, que le venga, siéntate, hagamos una oración, pidamos al Señor que nos ilumine. Te invito a misa en mi parroquia, que es una maravilla. Recemos el Santo Rosario, hagamos una Ave María, pidámosle a la Virgen que nos acompañe. Yo voy a orar por ti, te voy a encomendar a la Virgen. Pero seamos orgullosos de nuestra condición de católicos, porque si eso ha transformado nuestra vida, estamos llamados a ser testigos de eso. Pero además de eso, la incidencia se manifiesta en la incidencia explícitamente política. Qué importante que nosotros seamos capaces, nosotros, yo no estoy hablando de los ministros ordenados, hablando de todos los fieles cristianos laicos que están llamados a hacerle seguimiento, control político, a evangelizar el mundo de la política para construir un mundo donde se viva cada vez más claramente y se visibilice el reino de Dios. Entonces no solamente podemos, sino que estamos llamados a hacerlo. Esa es una responsabilidad. Si, le reitero, piénsenlo cuando tengan posibilidad de ayudar a alguien. Es Dios que nos necesita nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo, nuestro ser. Hoy Dios nos está tocando el corazón, está golpeando las puertas de nuestro corazón para pedirnos que transformemos este mundo en su nombre, para que hagamos de este mundo un mundo más justo. Y eso comienza cuando cada uno de nosotros somos más justos, cuando decimos menos mentiras, cuando somos menos agresivos, cuando somos más fraternos, cuando somos más amorosos. Hay gente que vive peleando hasta con la sombra. Por Dios, hay que simplificar las cosas en la vida, no hay que complicar las cosas simples. Se nos va la vida peleando con las personas a las que más decimos amar y nos morimos en cualquier momento, porque para morirse no se necesita sino. Vale, muchas gracias. Habla con ese y me lo pasas.